va a tener la ley. Acá la pregunta concreta es si la afectación deviene de la ley o de su aplicación. De ambas, de su aplicación a futuro, por supuesto que sí, porque en el tema de la desinversión y en el tema de la intransferibilidad de las licencias, que establece el artículo 41 de la ley, allí, diríamos, el AFCA se mantiene como una autoridad con demasiado arbitrio según lo entendemos, así que esa aplicación podría todavía agravar más la situación de nuestra representada en un clima de hostilidad que es de público y notorio. Perdón, señor presidente y señores jueces. Lo que también nosotros sostenemos, y creo que también apunta la pregunta a eso, es que hay inconstitucionalidades en la ley tal como está escrita, no simplemente que su probable aplicación pueda derivar según el arbitrio de AFSCA. Y esas son las desigualdades que se han nombrado ayer en el sentido de los límites de licencia, que son geográficamente imputables o que afectan a nuestra actora y que no afectan, por ejemplo, a DirecTV, que tiene un aspecto respecto de todo el país. Las prohibiciones de tener más de una señal de propia generación crea una desigualdad en el texto mismo de la ley respecto a las empresas extranjeras. Así que es un caso de inconstitucionalidad en la propia norma y que puede agravarse cuando ella se aplique. Gracias. El Grupo Clarín sostiene que la adecuación a la ley producirá una afectación de la sustentabilidad económica de la empresa. Explique concretamente por qué existiría esa afectación y de qué modo lesionaría la libertad de expresión. Bueno, expliqué un poco la sustentabilidad en otra pregunta previa de que se daba por la falta de sustentabilidad porque se reducen primero la audiencia y se le reducen los ingresos y eso significa que la empresa no va a poder subsistir en un entorno competitivo. La afectación que se le da a la libertad de expresión es porque directamente se le afecta la independencia y hasta la subsistencia. En la pericia económica se explicó que con la aplicación de la ley, Clarín no va a poder atender los pagos de la deuda contraída, no va a poder hacer las inversiones que requiere, Clarín no va a poder operar. Fundamentalmente, no va a poder operar en el mercado de Internet y en el mercado de televisión por cable. Por ejemplo, también la falta de sustentabilidad produce en el Canal 13, en la empresa Artear, que tenga que cesarse la emisión de señales. La cesación de la emisión de señales produce que la empresa tenga giro negativo. Hoy la empresa tiene resultados positivos. Si se elimina la comercialización de señales, la empresa pasa a trabajar a pérdida. Es una afectación de la libertad de expresión porque no se puede sostener la situación. Completo la pregunta, señor presidente. La sustentabilidad económica, como claramente se explicó y surge de las pericias, tiene que ver con la capacidad de la parte actora de sobrevivir. Con el esquema actual y con las licencias que hoy se tienen y sin las limitaciones de la ley, es que la parte actora puede competir con otros medios, pese a que, por ejemplo, se sabe que no recibe nada en materia de publicidad oficial, está excluida de algunos otros programas y es en realidad objeto de hasta hostigamiento del Estado Nacional. Si estos límites se impusieran y la empresa actora debiera competir con las telefónicas en materia de Internet, con DirecTV. No vamos a preguntar de eso, pero la pregunta me parece que está clara en el distingo entre rentabilidad, sustentabilidad económica en la situación actual y sustentabilidad económica de aplicarse la ley y la libertad de expresión. Sí. Esos son los distingos a los cuales apunta. Sí, entonces completo esto y hay una persona que le va a dar un dato técnico. Entendemos que solo con este esquema de sustentabilidad es posible enfrentar la competencia que hoy se enfrenta sin recurrir, como recurren muchísimos medios, a la publicidad oficial, un tema que esta parte conoce exactamente bien. En los casos sobre publicidad oficial quedó clara la importancia de la sustentabilidad económica para poder darle a los medios la voz crítica que necesitan para funcionar como control del gobierno. Creo que hay un dato técnico que le quieren acercar, por favor. Buenos días, señores ministros. Mi nombre es Carlos Winograd. Soy economista. Sabrán disculpar mi desconocimiento de ciertas reglas propias a la tribu que todos ustedes pertenecen.
Sobre este problema de sustentabilidad y también sobre la libertad de expresión, no se puede desconocer los fundamentos económicos de la palabra. El acceso y la emisión de palabra tienen agentes que están restringidos por aspectos económicos. Iré directo a dos puntos. Uno es lo que está probado en las pericias técnicas y que muestran a nivel de la empresa las consecuencias de este tipo de legislación y de este ejercicio regulatorio. Segundo, trataré de explicar brevemente que los diversos modelos de negocios en el mundo de los medios. Tercero, algún ejemplo internacional y finalmente quisiera dejar sentado que no existe... Pero lo que queremos concretamente es que usted agregue algo a la pregunta, no una exposición, que no existe, porque la exposición la pueden hacer después. Que no existe contradicción entre el interés privado e el bienestar general en este caso. La pericia contable muestra de manera terminante que en caso de contraerse la oferta de esta empresa, de restringirse el número de licencias, de aplicarse conjuntamente la restricción cuantitativa a la audiencia, el resultado será, en dos casos posibles, de una pérdida y de una incapacidad de pago de su deuda. Retendría el canal de aire y estaría forzada de abandonar un sinnúmero de licencias. Quisiera señalar que las licencias no son un dato técnico, sino un dato administrativo. De ahí la desigualdad administrativa entre un competidor que tiene una licencia y otro que tiene un número mayor. En cuanto a los modelos de negocios, debemos reconocer que en la industria de medios de hoy, el modelo que se expresa es un modelo multimediático por las economías de escala extensamente detalladas en la pericia. En nuestro país se puede resumir a tres tipologías de modelos, de los cuales esta compañía, como otras, compite con una de ellas. Es el modelo del multimedio, el modelo de escala, el modelo de producción de masa, como existe en otras industrias, que permite reducir los costos medios y generar un mayor acceso. Es el mayor acceso, es la inversión en digitalización que amplía el espacio de oferta de palabra, no es la contracción de la oferta. Todos aquellos economistas saben que la ampliación de la oferta es el mecanismo de reducir los precios. El segundo modelo es un modelo que podríamos llamar de nicho, un productor especializado. También existe esto en otras industrias, que focalizado en un segmento determinado consigue diferenciar su producto y tener ventajas de mercado. El tercer modelo es un modelo que puede provenir voluntariamente o involuntariamente del fracaso en el mundo de los negocios de los dos modelos precedentes y que es muy popular en nuestro país hoy, que es el modelo del sustento en la publicidad oficial y del potencial alineamiento editorial. Existen ejemplos locales e internacionales del modelo de escala. El modelo de escala no solo es una escala horizontal, podría ser, si nosotros vemos en los canales abiertos... Gracias, porque la pregunta está contestada. Después podrán ampliar. Gracias. Okay. La próxima. La situación del Grupo Clarín cambió sustancialmente a partir de la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal, así como con la suspensión de vigencia de licencias. De eso estaba afectada la sustentabilidad del grupo y como consecuencia la libertad de expresión. Para esto hay que tener en cuenta primero dos pilares. El decreto de extensión de licencias y la aprobación de la fusión son decretos que llevaron al Grupo Clarín a realizar inversiones.
antes de eso, lo que había también es que el mercado de la información va evolucionando. Si Grupo Clarín se quedaba con el modelo de negocios anterior, donde era una empresa de cable reducida, a largo plazo no iba a poder permanecer en el mercado de la convergencia. Necesita un volumen mayor, y por eso es la fusión entre Cablevisión y Multicanal, para poder subsistir en este mercado. O sea, lo que lleva a aumentar la escala de Grupo Clarín son los constantes cambios tecnológicos. Debiendo agregarse que, en función de esos actos administrativos, que son 2, y por la confianza legítima que eso se provoca, se obligó a mi representada a hacer inversiones. Con la extensión de licencias hubo que hacer inversiones para que eso suceda. Y con la fusión de Cablevisión y Multicanal también hubo que hacer inversiones, que ya le dije de los montos que se... Pero antes, la pregunta es concreta, es decir, antes de la fusión y antes de la suspensión de las licencias, independientemente del cambio evolutivo que usted dice, ¿había afectación de la libertad de expresión? No, si Grupo Clarín permanecía con esa estructura, no iba a poder permanecer en el mercado a largo plazo, no es instantáneo. El mercado es dinámico, o sea... Sí. Sí, y quizá, a lo mejor, acierto en la respuesta, doctor. De lo que se trata es de la evolución de los medios. En un contexto, el medio puede obtener libertad de expresión reducida, pero compatible con los estándares tecnológicos del momento. Pero a medida que van incrementándose los descubrimientos tecnológicos, la necesidad de competir y de ofrecer más a la audiencia exige otra convergencia. Nosotros sostenemos que la necesidad es de la convergencia, y eso no es lo mismo que concentración. La concentración habla de probablemente una afectación irrazonable a la competencia. Gracias. La próxima, por favor. Si, como se desprende de sus presentaciones, la actividad del Grupo Clarín registra considerables economías de escalas, ¿por qué no es potencialmente un monopolio? ¿Estas economías de escala no constituyen barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado? A ver, la tecnología digital que hoy existe, es imposible que existan barreras de entradas al mercado. Por ejemplo, y acá en la página del SIG hoy estamos transmitiendo en vivo esta audiencia, y eso transmite por Internet. O sea, no existe una barrera de entrada para transmitir. Se refiere a Internet y los otros, porque acá hay distintos temas, sí. El tema del cable, sí. Los que regula la ley. Sí, lo que sucede es que por el cable también se transporta Internet, es un servicio indivisible. La tecnología que se utiliza en el cable es que el contenido de Internet y de cable van por el mismo caño, por así decirlo, y es indivisible. O sea, si se regula uno, se afecta al otro. Bueno, la pregunta es referida a los distintos medios, ¿no? Es decir, es clara, creo. Sí, sí. ¿Por qué no es potencialmente un monopolio si requiere esa economía de escala? Señor ministro, esta pregunta requiere discutir el concepto de convergencia y la evolución de la industria de medios en los últimos años. ¿Cómo eran las industrias que hoy llamamos de medios hace no mucho tiempo, 10, 15 años? Eran mercados separados, las telecomunicaciones por un lado, con infraestructuras fijas, en alguna época monopolios naturales, en el sentido que había un solo productor, y muchas de ellas estatales, salvo el caso de los Estados Unidos. Por otro lado, existían empresas de video, ya sea por aire o por cable. Y finalmente aparece luego Internet. Estos mercados eran mercados de estructuras pesadas y fuertes, efectivamente, como usted bien lo señala, con altas barreras a la entrada. ¿Hacia qué mundo vamos en el mundo de la convergencia, que es esencial entender para entender esta industria? Diversas plataformas tecnológicas, producto de la innovación, producen múltiples servicios. Hoy las telecomunicaciones son capaces tecnológicamente de producir voz, Internet, datos y video. Sin hablar que el acceso a Internet es capaz hoy de, a través de Skype, disculpen la mención, a través de Skype, a través de la interacción con los consumidores, producir contenidos. El sistema de cable, que en una época era solo video, gracias a la
progreso tecnológico, hoy es técnicamente capaz de producir telecomunicaciones, es decir, voz, producir video y, como ustedes saben, producir Internet. Ya ha sido mencionado, esta empresa es el tercer jugador en participación de mercado en el mercado de Internet. De manera que lo que vemos hoy es que diferentes plataformas compiten por la audiencia, compiten por los hogares, se amplifica la competencia de infraestructuras. Algunos especialistas hablan hoy que las infraestructuras van camino a transformarse en un commodity, en una materia prima cada vez más disoluble y más competitiva. ¿Cuál es el resultado de esto? Que de mercados separados nos orientamos hacia mercados unificados, integrados, donde bajan las barreras a la entrada. Por lo tanto, son cada vez más desafiables. Cada vez las empresas deben atender a ciertos fenómenos de fusión y adquisición para resistir esta presión. Quisiera señalar un caso. Google o Facebook hace 15 años no se situaban entre las 15 compañías de capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. Esto ha explotado. Hoy Google, que no es infraestructura, es una de las 3 empresas de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué quiere decir? Que el poder de mercado se está desplazando. Gracias. ¿Quieren? Vuestra Excelencia, mi nombre es Gabriel Bouzat y quería concretar la respuesta informando al tribunal que en el análisis que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia de la fusión Cablevisión multicanal, se analizaron todos los mercados involucrados. Se analizó la televisión abierta, se analizó Internet, se analizó el mercado de señales, se analizó la televisión por cable, y después de una minuciosa investigación que llevó más de un año, la Comisión de Defensa de la Competencia concluyó que la operación no afectaba a la competencia en ninguno de esos mercados, analizando tanto las relaciones horizontales que se daban sobre todo entre Cablevisión y Multicanal, y las relaciones verticales que se daban entre la televisión abierta, las señales y la televisión por cable, de forma tal de que el Estado Nacional en el año 2007 hizo una exhaustiva investigación en la materia y demostró no solo que no afectaba a la competencia, sino que las economías de escalas que se generaban beneficiaban al interés económico general, de manera tal de que yo creo que ese hecho el Estado ya lo corroboró. Y la presunción que hace en la ley al tratar de desconcentrar una empresa que ya fue investigada en cuanto a su estructura carece de todo fundamento legal y es dogmático. Muchas gracias. Gracias. La próxima pregunta. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? A ver, nosotros invocamos la constitucionalidad al caso concreto. La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, dice, usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tiene en ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, en el caso, en relación a la libertad de expresión. En esto, íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente, existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Por ejemplo, el caso de Canal 11,
que pertenece al Grupo Telefónica y que es sustentado no a través de una integración horizontal en nuestro país, pero a través de escala a nivel internacional. Existe el Grupo 1, que es un grupo local, que tiene una respuesta multimediática que está en línea con las demandas y las necesidades del mercado, y también mencioné en mi respuesta anterior que existen grupos de nicho, es decir, grupos especializados. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico no tiene libertad de expresión. El argumento más que... Intento reformular el argumento. Lo que quiero decir es que hay grupos de menor tamaño que acceden a sinergias y escala a través de la multimedia. He citado un caso de un grupo que tiene menor facturación, pero que genera sinergias como las que fueron descritas a través de la multimedia. Pero también podría haber, y en la descripción anterior fue contemplado, grupos que se llaman de nicho, grupos especializados en ciertos sectores, pero esto no es la estrategia de producción de masa que ha adoptado el Grupo Clarín y que sería destruida por este tipo de regulación. Quisiera simplemente terminar que como economista me parece que hay un abuso de lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio, mercados en los cuales hay una pluralidad de jugadores y oferentes, y creo que esto como economista debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Doctor Lorenzetti, por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Hay una pericia en la causa que es muy importante y que determina la imposibilidad de, si se aplica la ley, seccionar el cable que cubre todo el país y que quedaría limitado solo por las 24 licencias a pocas regiones. No hay manera de suprimir la parte que estaría como sobrando y todo ese sistema se volvería obsoleto y el Grupo Clarín debería dejar de ser la voz que hoy es. Porque justamente esa inversión a largo plazo fue producto de los actos oficiales que hablábamos recién. Fue un compromiso hecho en oportunidad de la fusión, hacer esta red multipropósito y que cubriera todo el país. O sea, la cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos, pero sabemos que estamos entre abogados y no es tan fácil. Pero la manera en que nosotros lo entendemos es esta, seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta cablevisión en todo el país, esa red tiene que dejar de operar de un día para otro. Desaparece una voz que hoy existe y esa es la afectación a la libertad de expresión. Perdón, doctor, una acotación adicional. Sí, la preocupación que usted mencionó acerca de qué pasa con otros más pequeños. Nosotros sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si efectivamente se quiere sustentar estos medios más pequeños. El cooperativismo, por ejemplo, tiene ventajas que no tienen otros grupos competitivos, como son ventajas impositivas. Ese puede ser un camino para dejar subsistir a estos grupos. Otros más pequeños subsisten con publicidad oficial. Es un riesgo porque subsistir con publicidad oficial puede ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero puede suceder que condicione la línea editorial y entonces se cierre la penetración de otro grupo en el debate robusto, como dicen ustedes, del debate abierto. Habría que ver en cada caso. Hay otra cuestión adicional para el grupo que nosotros representamos, y es que hay cepo publicitario, no escrito quizá en una resolución, y lo lamentamos porque ahí podríamos plantearlo de otra manera, pero lo cierto es que también es de público y notorio que se ha retirado al grupo la publicidad de los medios privados. Esto lo hace más vulnerable, si cabe, y se sostiene
con una voz crítica que quiere seguir manteniendo a través de esta escala. Pero esto no va en desmetro de grupos pequeños que pueden operar. Ustedes dijeron en la pregunta subsidios. Sí, no rechazamos la posibilidad de que el Estado, no el gobierno, subsidie voces que quieran expresarse. El grupo también las recibe y basta ver cómo grupos minoritarios han ido a las señales de la empresa a expresar su voz crítica. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos originarios. Gracias. La próxima, por favor. ¿Cuál es el mercado relevante en el que se inserta la actividad del Grupo Clarín y cuál es su posición en él? La posición del grupo, el mercado es de las telecomunicaciones y de la publicidad. La posición varía según, en realidad no hubo un estudio de mercado en la sanción de la ley, con lo cual definir la posición del Grupo Clarín es un poco más compleja. En el mercado de las telecomunicaciones, Grupo Clarín es de los principales jugadores el más pequeño. Grupo Clarín compite con empresas globales como Telefónica y Telecom. Y ahora va a completar el doctor Bauzat. El Grupo Clarín participa de distintos mercados. Participa del mercado de diarios, donde compite con muchos diarios nacionales. Participa del mercado de la televisión abierta, donde, como se explicó antes, también compite con muchos canales, tanto en la capital federal como en el interior. Participa del mercado de producción de señales, tiene 7 señales u 8, y ahí compite con otros productores de señales y sobre todo compite con los grandes productores internacionales de señales. Hay compañías que en la Argentina están ofreciendo más de 40 señales hoy, y la ley prohibiría al Grupo Clarín producir más de una sola señal, lo que la pone en una situación de absoluta desigualdad. También compite en el mercado de televisión por cable. En ese mercado compite con la televisión satelital, que forma parte del mismo mercado, y con numerosos cables, tiene competencia en todas las localidades donde participa. Y por último, compite en el mercado de acceso a Internet, donde los principales competidores son las compañías telefónicas, que están monopolizadas, y que por otro lado son jugadores mucho más fuertes en ese mercado, porque aprovechan la red de telefonía para prestar este servicio, de forma tal de que en todos los mercados en los cuales el Grupo Clarín actúa tiene una competencia efectiva, genuina y fuerte. Gracias. La próxima. ¿Cuál es el mercado relevante? ¿Cuál es en el mercado relevante la escala mínima adecuada para la prestación del mejor servicio al menor precio? ¿Es suficiente el 35%? La respuesta es que la restricción cuantitativa del 35% de audiencia, como ha sido probado por la Corte del Estado de Columbia, es no solo caprichosa y arbitraria, pero cito el fallo, dice que es anticompetitiva. En economía, con mucha frecuencia se producen efectos paradójicos de reglas que aparentemente son beneficiosas. Este es un caso ejemplar de este tipo de regla. No es casual que, salvo el caso de Estados Unidos, no se haya utilizado en ninguna legislación otra que en esta, que nunca ha sido ejecutado y que además ha sido rebatido varias veces. Un ejemplo muy simple desde la perspectiva del economista de por qué es paradójicamente anticompetitiva es que si a un jugador se le dice que no puede atacar agresivamente otro mercado, debe confortarse con su mercado y se comunicará con el otro jugador que se hará fuerte en su propio mercado con una intención colusiva. Paradójicamente, lo que se generan son incentivos a la cartelización y esto produce un aumento de precios en cada submercado contrariamente al objetivo deseado
que es aquel de menores precios, mayor acceso y mayor calidad. Gracias. La próxima. Las limitaciones establecidas por la Ley 26.522 afectan de algún modo la participación del Grupo Clarín en el mercado de provisión de conexión a Internet? Sí, lo afectan y de manera muy severa. Como en la pericia que hizo el ingeniero Yunta, que está agregada al expediente y que refirió el doctor Carrió anteriormente, se explica que el servicio de Internet se presta sobre una red troncal que es nacional, que ya aclaré en la pregunta anterior que fue construida luego de la fusión de las compañías de multicanal y cablevisión. Si no se puede diseccionar esa red, porque si se disecciona se deja de prestar el servicio en las unidades restantes y no hay centro de transmisión. Ese centro de transmisión es costosísimo y habría que replicarlo en cada lugar, que es de 24 licencias respectivas, con lo cual es inviable e irrecuperable. O sea, la red es indivisible y si se lo hace, se afecta al mercado de Internet. Ahora, donde Clarín deba dejar de dar el servicio de televisión paga, no puede dar el servicio de Internet en forma aislada. ¿Por qué? Porque le suben los costos medios. Esto quiere decir, se reduce la economía de alcance, que se llama. La economía de alcance es que van dos servicios por la misma infraestructura. Si uno retira uno, ese servicio que se retira deja de sustentar a la red sobre la que se presta. El costo medio de prestar Internet subiría de una manera tan alta que lo haría anticompetitivo frente a las telefónicas, por ejemplo. O sea, lo que produce el servicio, las limitaciones de la ley es que Cablevisión deba dejar de dar el servicio de Internet. Sí. ¿El doctor? Una sola aclaración. Los servicios de Internet se dan mediante licencias de telecomunicaciones que son licencias nacionales. En cambio, la ley pretende que los servicios de televisión por cable se den a través de licencias locales y cubrirían solo 24 localidades. Como la red de Cablevisión, donde se prestan ambos servicios, cubre mucho más que 24 localidades, esta asimetría regulatoria entre una ley que permite, entre una norma, una regulación que permite Internet mediante una sola licencia darla en todo el país y 24 licencias locales, generaría una subutilización de la red en todas aquellas localidades no abarcadas por las 24 que le correspondería de acuerdo a la nueva ley, de forma tal de que esa subutilización generaría costos altísimos para quienes reciben solo Internet y dejarían de recibir cable, lo que es absolutamente ineficiente y torna no sustentable la economía de la red, como se explicó antes. Gracias. La próxima. Sí, un agregado es donde se retira Cablevisión del servicio de Internet, se aumenta la concentración de los restantes prestadores, que son las empresas telefónicas. Hoy en día ese mercado Cablevisión tiene el 24% de Internet y las telefónicas tienen el 55%. Si de la ciudad que Cablevisión deba retirarse, dar el servicio de Internet, la concentración del prestador que queda aumentaría, que son las empresas telefónicas. La próxima. El Estado Nacional sostuvo que el Grupo Clarín, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre del 2007, había reconocido que, comillas, el régimen de radiodifusión exige la aprobación de las transferencias de acciones y de otras operaciones e impone obligaciones a las empresas licenciatarias y a sus accionistas, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su impugnación de un régimen similar para la transferencia de licencias y de acciones establecido en la Ley 26.522? ¿Se refiere al artículo 41 de la pregunta? ¿Sí? Sí, el artículo 41. Sí. La anterior regulación establecía limitaciones a la transferencia
que estaban sujetas al control de la autoridad de aplicación, pero permitía transferir con autorización posterior. Se hacía la transferencia y se sometía en el plazo de 180 días a lo que era el CONFER para que se autorice la operación. Hoy en día lo que hace esta ley es directamente prohibir la transferencia, o por lo menos prohibir la transferencia del 50%, y permite la transferencia luego de los 5 años, de recorrer los primeros 5 años. Entendemos que si lo que se quiere es controlar quién es el licenciatario, no es necesario prohibir la transferencia. La autoridad de aplicación podría controlar quién es el adquirente, y de esa manera se podría permitir que mi representada, si necesita transferir alguna de sus licencias, lo puede hacer. Gracias. Quiero agregar lo siguiente. Las informaciones a la Comisión Nacional de Valores se explican porque el Grupo Clarín cotiza en bolsa y sus administradores tienen un deber fiduciario frente a sus accionistas, de forma tal de que cuando se dictan resoluciones que pueden afectar el patrimonio y el valor de la acción, es importante notificarlos a la autoridad de Contralor, en este caso la Comisión Nacional de Valores. Así que esta declaración del Grupo Clarín, esta información, es al solo efecto de ser respetuoso de los deberes fiduciarios con los accionistas, y de ninguna manera implica avalarlas, justificarlas y menos dejar de cuestionarlas como lo estamos haciendo en este juicio. La próxima. Según sostiene el Estado Nacional, la actora, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre de 2007, había reconocido que, comillas, las subsidiarias de la sociedad Cablevisión y Multicanal tienen licencias de televisión por cable que se superponen geográficamente, posiblemente en violación de la ley, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su agravio relacionado con el régimen de multiplicidad de licencias establecido en el artículo 45 de la Ley 26.522? Son cuestiones diferentes. La multiplicidad de licencias que se refiere la pregunta está relacionado cuando había 2 licencias de televisión por cable en la misma localidad. Nuestro cuestionamiento que se hace en la demanda es al límite de 24 licencias, que es nacional y no de alcance local, con la televisión por cable. De todas maneras, el Grupo Clarín renunció a la titularidad de las licencias que estaban en violación al régimen anterior, y sobre esa cuestión existe un juicio que todavía no está resuelto, está en primera instancia porque la autoridad de aplicación no las aceptó. Gracias. La próxima. En su demanda, el Grupo Clarín sostiene que opera 180 licencias de cable en todo el país. ¿Cuenta con las correspondientes autorizaciones regulatorias para realizar esa explotación? Grupo Clarín son 158 según la pericia de las licencias que estamos utilizando. Esas licencias que explota Grupo Clarín son las que quedaron luego de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que fue, ya dije, autorizada por la resolución 257. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de la Competencia consultó al CONFER y a la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre si existía alguna violación al régimen de licencias, y la respuesta fue que no. Gracias. La próxima. En la resolución CONFER 577 de 2009 se ordenó a Cablevisión Sociedad Anónima que adecuara sus licencias a las disposiciones que, en materia de multiplicidad de licencias, establecía el artículo 43, inciso B, de la anterior Ley de Radiodifusión. ¿Se cumplió con esa resolución? Sí, esa cuestión está controvertida judicialmente. Grupo Clarín sostiene que cumplió, la autoridad de aplicación sostiene que no. Hay un juicio que tramita en el fuero contencioso administrativo y está en primera instancia. Gracias. ¿Cómo? ¿Es el mismo juicio? Sí, es el mismo juicio. ¿O es otro? ¿Perdón? Pues es el mismo juicio que mencionó anteriormente, ¿o es otro? Sí, es el mismo juicio, sí. El de la 577 es el mismo juicio.
Básicamente el Estado Nacional solicita que la devolución de licencias sea con las redes y con los abonados. El Grupo de la Ley sostiene que tiene que devolver la licencia. Gracias. Bueno, hemos finalizado con las preguntas a la parte actora. Vamos a hacer un intermedio de 15 minutos. Reanudamos luego con las preguntas a la otra parte y después también tenemos algunas preguntas a los peritos y luego las partes podrán hacer alguna argumentación. Gracias.